Bienvenidas, querida tribu, a este nuevo capítulo de nuestro podcast Las Caballero. Yo soy la Vale. Soy la Maya. Yo soy la Isi. Y este es nuestro podcast donde hablamos de temas espirituales, temas místicos, temas un poquito más tabú que uno generalmente no conversa con las amigas o en, no sé, en conversaciones casuales. Así que esta es como la oportunidad donde queremos compartir estos temas como más profundos con ustedes. Sí, los queremos invitar a todos a formar parte de esta tribu mística. Más que nada, nos gustaría generar una comunidad donde podamos sentirnos libres de poder hablar estos temas y que sea un espacio seguro en donde podamos investigar sobre nuestras experiencias y así ir evolucionando un poquito. Y bueno, nunca está de más. Como siempre, les recordamos que no tienen por qué creer en lo que nosotros decimos. Todo lo que hablamos acá, bueno, es desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia. Así que si resuenan, bienvenidos. Podemos trabajar en conjunto todos estos temas. Si no resuenan, también. Así que bienvenidos y vamos a partir con este capítulo que está increíble. Yes, y antes de contarles el tema de hoy, les quiero recordar que estamos en todas las redes sociales, chiquillos. Estamos en Instagram, en TikTok, en Spotify con video. También nos pueden escuchar y ver a la vez por ahí. Y también en YouTube, así que ahí para que vayan, se suscriban a nuestro canal, nos sigan en todas las redes y así no se pierdan ni un capítulo, ni un reel, ni un TikTok y estén viéndonos en todos lados. Bueno, y además agradecer a Copaiba Studio por nuestro estudio aquí tan lindo. Este set que armamos en la casita. Así que, bueno, para empezar con el tema de hoy, tenemos, bueno, esta temporada, no sé si se dieron cuenta que nosotros hemos estado como más entregándoles herramientas de autoconocimiento. La primera temporada fue más como de una bomba de información. Esta segunda temporada es como más herramientas para ustedes, para que las apliquen en su día a día, para que vayan conociéndose como persona. Y siguiendo con un capítulo que les gustó mucho en la primera temporada, que fue la herida materna. Quisimos hacer en esta temporada un capítulo sobre la herida paterna. Nosotros habíamos obviamente investigado mucho más y tratado en terapia y todo el tema de la herida materna. Por eso, bueno, partimos en la primera temporada hablando de eso. Y lo habíamos resuelto un poquito también con nuestra mamá. Era temas que ya habíamos conversado. Es un tema como, y de hecho por eso invitamos a nuestra mamá. No está nuestro papá aquí hoy día, bueno, no porque no lo hayamos querido invitar, sino porque es un tema que no hemos empezado a tratar con él tampoco. Entonces no lo íbamos a poner acá, a exponerlo para empezar recién a indagar en esta herida. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue empezar a investigar sobre el tema. No hay tanta información como del tema herida paterna, como la hay de la herida materna, pero sí encontramos un par de libros y nos basamos, como la información que nos basamos fue en un libro en particular que se llama Sanando la herida paterna. Y es de... Ahí la Isi les puede decir después igual lo vamos a dejar. Aquí lo tengo igual. ¿De Marta Pascual y Peter Douglas. Ellos son los autores. Ellos son los autores de este libro que nos entregaron como la información base para empezar nosotros también a indagar en esta herida. Que bueno, como para partir un poco explicando la base de la herida, también tiene mucho que ver con el tema de la herida materna. ¿Por qué? Porque la madre es la primera persona con que interactuamos en nuestra vida, nos dio a luz. Entonces, siempre la herida paterna, aunque de repente volvamos a machacar a la madre, parte también por la visión que tiene la madre hacia el padre y la relación que tienen ellos dos. Entonces, por ahí también parte la herida paterna. Porque el hijo ve por los ojos de la madre cuando nace, hijo o hija. Exacto. Sí, y antes de seguir de lleno con el tema, queríamos hacer como un pequeño disclaimer, un mensajito para nuestro papá, que probablemente va a escuchar este podcast, es nuestro fan número 1. Y decir que aquí no vamos a estar juzgando a nuestro padre, nosotras, sino que él no tiene la culpa de nada. Claramente él lo hizo lo mejor que pudo con todas sus herramientas, fue la mejor versión de papá que pudo, sino que es uno que cuando es chico, en la infancia, no tiene todas las herramientas que tenemos ahora. Y de repente hay algunas acciones que hace el padre que uno las juzga porque no está emocionalmente preparado y le afectan, le dejan una pequeña herida que luego se transforman en ¿cómo se dice? Salen a la luz con las relaciones que uno va teniendo. Claro. Exacto. O sea, si uno no se da cuenta de esa herida, esta herida se va a ir proyectando afuera en muchos ámbitos de la vida, no solamente en tu relación con tu papá
o relación con tus hijos o tu familia, sino que se va a ir dando en todo, en el ámbito de trabajo, con el jefe, con otras figuras paternas que se puedan ver en tu vida. Sí, entonces cuando uno es chico, sin darse cuenta, juzga al padre y queda eso muy adentro y bien escondido, y después con las relaciones y con ámbitos de la vida va saliendo. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer, un poquito analizar cuando a medida que vayamos leyendo las heridas, vamos a ir haciendo este análisis al mismo tiempo porque no lo hemos conversado todavía en el tema del análisis, así que ahí va a ir saliendo realmente como lo más genuino de nuestras heridas. Exacto, Sí. y bueno, nuestro papá se llama Sergio, le mandamos un abrazo gigante, un beso. Que te queremos mucho. Después que nosotros empecemos a investigar todo esto, a indagar adentro, obviamente que vamos a tener esa conversación, pero queremos que sea obviamente en privado y queremos que sea genuino, no que sea aquí enfrente de las cámaras. Así que un besito y empezamos. Bueno, la herida paterna, hay varios tipos de heridas. Yo les voy a empezar a contar sobre la primera, que es la herida. Pero antes vamos a hacer como un contexto de por qué se crea esta herida. ¿Se acuerdan que en la herida, cuando hablamos de solo la herida materna, decíamos que era una herida sociocultural? Esto es más o menos parecido. Es como uno como hijo, también viene en el inconsciente con este arquetipo de padre, que es el que uno enjuicia si es que no lo obtiene desde su padre. En base a comparaciones, puede ser también después más adelante con otros padres o como el padre ideal que aparece en los cuentos o en las películas. Sí, porque esto se basa en una expectativa sociocultural que nosotros construimos. Al final no es como padre ideal, sino que es la construcción sociocultural que se ha hecho sobre cómo debería ser un padre, ¿ya? Y eso también me quiero decir que depende mucho de la sociedad en la que nosotros estemos viviendo, porque lo que nosotros esperamos de un padre en esta sociedad es totalmente distinto a las otras sociedades. Y hablamos de que es un arquetipo... ¿Con sociedades te referías a cultura? Claro, Sí, cultura. sociocultural. En la sociedad Cultura oriental oriente, claro. es muy diferente lo que Sí. se espera de un hombre. Bueno, hay sociedades que incluso que son más matriarcales en este mundo. Que Y vivimos. también que hoy en día también el rol de padre ha cambiado mucho a cómo lo vimos nosotros como los millennials. Tú también eres millennial, Dora, ¿no? Sí, creo. Sí, bueno, como más que porque ahora claramente está cambiando todo, está todo siendo más compartido, pero como nos tocó a nosotros, como le tocó a nuestros padres y a nuestro abuelo, es como más o menos Por el eso mismo cada imagen de padre. generación va luchando con este arquetipo, tratando, o si es que no le gustó, de cambiarlo, o si le gustó mucho, de repente uno trata de repetir lo que hizo su padre. Pero siempre las cosas que a uno le molestan o que no encaja bien es porque están en el inconsciente. Claro. Sí, bueno, entonces, si nos fijamos que eso es un arquetipo, es una construcción sociocultural también en los arquetipos, que son imágenes, son símbolos, representaciones que nosotros tenemos sobre el padre en este caso. Y bueno, Jung habla sobre el arquetipo del padre y le da 4 características, que dice que un padre tiene la autoridad, es un padre que tiene que tener autoridad, guía, protección y estructura. Eso es como lo que dicen que es un padre, ¿ya? Y entonces el padre en este caso sería como una persona que tiene la autoridad como en la casa, que le da estructura a la familia, por ejemplo, que es el guía, el que da las órdenes. Entonces es un poquito como la estructura que está en el inconsciente colectivo, que es la que todos compartimos respecto a un padre. Eso es lo que al final ha sido heredado de generación en generación. Porque al final, si nosotros vamos a hablar sobre las heridas que tenemos respecto a nuestro padre, probablemente es porque nuestro abuelo, en este caso, también fue de una manera similar como nuestro padre fue. O nuestro padre, yo creo que trató de hacerlo lo mejor posible, pero hay cosas de repente que son inconscientes que uno no sabe que está heredando. Y sobre Claro. todo en una generación, la generación de nuestros papás, es una generación que, sobre todo en los hombres, imposible que hayan ido a terapia. O sea, si fueron a terapia y trabajaron en su autoconocimiento, son personas muy espirituales de repente, personas que o de repente tuvieron padres que se lo facilitaron. Pero en nuestro caso, para nuestro papá, siempre fue como, nosotros tuvimos oportunidades de ir al psicólogo, pero él, no. O sea, para él yo creo que la generación era como, si estáis locos, ahí recién, pues yo creo que ir al psicólogo. O sea, si En te general, estáis... todavía a los hombres como que les cuesta más terapiarse.
porque es como signo de debilidad. Claro. Bueno, ahí también vaya el arquetipo, po. Claro. Sí, el hombre no llora. El hombre no llora, el hombre no expresa las emociones. Bueno, y también que el hombre, el papá, es el encargado, ya no tanto, pero sí que nos tocó a nosotros, proveer. es el proveedor de la casa, el que tiene que trabajar para mantener a todas las hijas, para pagar todo. Es como que es el rey de la casa, po. Claro. Sí, po. Y esa sigue siendo, aunque nuestra generación, como tú, está cambiando. Ahora es más compartido entre Nosotros, los dos. si podemos ver acá en el caso de nuestras parejas, ya está como equiparándose un poco Claro. los roles y todo eso. Pero nuestros papás, imagínense nuestros abuelos, nosotros igualmente seguimos con este Chip, con como- este chip o con esta estructura de patrón que es como el hombre es el proveedor, el fuerte, al que no se le puede faltar el respeto, al que no se le puede de repente, ¿cómo se llama? No podéis debatir con él porque tiene la última palabra. Sí, o que uno le está faltando el respeto y es la autoridad. Y bueno, y todo eso piensen cómo se siente el hombre o el padre en esta situación de que tiene toda esta mochila, de toda esa responsabilidad, de que de él depende que toda la familia coma, de que él depende, de que tiene que proteger. Entonces también eso es una carga emocional muy grande. Yo me acuerdo cuando fue el terremoto, de que yo estaba yo estaba con mi papá, pero las dos niñitas, bueno, mis hermanas, las niñitas, estaban en una fiesta masiva. Y ahí yo me acuerdo que apenas fue el terremoto, mi papá el tiro fue como, ¡ay! Salió esa cosa como de protección y de que era su responsabilidad ir a salvar la situación. Y ahí me acuerdo que salió corriendo, se metió en un estacionamiento a sacar el auto y partió ahí a rescatar a las niñitas. Y Nos llegó como el encontró, héroe. nos Llegó encontró. como el héroe, me Sí, acuerdo. bueno, y siempre quedó como el héroe después de eso. Y nosotros estamos en una fiesta y la nada escuchamos, vale, Maya. Y guau, papá. Y así fue como de película. Sí, de literal. película. Pero bueno, ahí también está lo que habla Jung, que dentro del arquetipo grande, que es el padre, está el tema del héroe, del salvador. También. Sí. Sí, pues eso es todavía. O sea, uno siempre. El que protege es el que como... Claro, y como mujer sobre todo, uno siempre mira como hacia arriba al papá, así como esa imagen de que uno quiere que lo protejan emocionalmente, físicamente. Es como El héroe, pues el el héroe, salvador. protección. La Sí. protección. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a entender lo que es la herida? Primero, bueno, como dijimos, es una programación o un juicio que uno hizo en la infancia, cuando no tenía las herramientas, hacia una instancia que pudimos haber tenido con nuestros papás en la relación con él, que no nos pareció, que no encajó con nuestro arquetipo del padre perfecto, lo juzgamos y eso es lo que quedó ahí en el inconsciente y eso es lo que el inconsciente vuelve a botar una y otra vez hacia afuera en distintos ámbitos de nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el hijo cuando tienen estas heridas? Primero, una cosa que pasa es que el hijo, al juzgar al padre, saca un poco, o sea, sale un poco de su rol de hijo y empieza a ubicarse en otro rol. Todo esto como para bañar a la mamá en cierto grado, porque ahí vamos a ver en detalle cada herida, pero siempre el hijo toma un rol aparte con la mamá, porque si vemos cómo se compone nuestra familia es como padre, madre, hijos, y en esta relación es donde empiezan a haber cambios de roles. Eso es muy importante. Y también lo importante es que la herida afecta en el comportamiento posterior diferente al hijo hombre como a la hija mujer. Sí, ahí vamos a ver Porque como ahí los dos también casos. vamos a ir viendo cada herida, cada caso. Bueno, ¿qué más podemos decir finalmente? Que volvemos a decir que esto no es un juicio al padre como figura, a nuestro padre, como a Sergio en este caso, sino que es un juicio que hicimos a la relación que tuvimos con él, a ese momento en que juzgamos, no tuvimos la capacidad y provocamos esa herida. Entonces, Sí, ¿puedo decir algo? Sí. Porque al final uno lo que juzga es que no cumplió, por decir, las expectativas que teníamos de él por el arquetipo. Entonces al final el arquetipo nos presenta a un padre que tiene que ser así, bla, 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 y nosotros criticamos si no se parece a eso, pero perfectamente hay otros tipos de padre también. No tiene por qué ser ese padre como con la autoridad, puede ser que sea un padre súper emocional, y uno también va a juzgar al padre porque no es ese padre que tiene autoridad, que se muestra fuerte, que es el guía, que te protege. Entonces eso... Uno lo juzga porque como que no se adapta a este arquetipo que nos muestran culturalmente. sí. Hay que eliminar los arquetipos. O sea, no sé si hay entonces. que eliminarlos, pero es una construcción social y cada individuo lo vive desde su perspectiva. Entonces, si es que uno, claro, vive la vida en base a arquetipos
uno siempre se va a sentir ajeno, porque uno no es, el personaje que vimos no es perfecto y no encaja en el arquetipo, Claro. porque el arquetipo es demasiado global. Entonces, la herida, también es muy importante el tema de la madre. Sí. Porque la madre es el primer ser vivo con que uno tiene relación en la vida. Es la persona que te muestra el permite, mundo. pero que te permite nacer. Entonces, cuando hablamos de herida paterna, tiene que estar implícita también la madre. A diferencia de la herida materna, y que al final es la relación con tu madre, y vimos que también tenía que ver con una herida sociocultural, etc. Pero aquí, en la herida paterna, la madre influye mucho. Porque al principio de la vida, sobre todo, los primeros 7 años de vida, la mujer, o sea, la madre y el hijo están muy, muy conectados. Entonces el hijo ve también al padre a través de los ojos de la madre. Entonces las primeras heridas también se pueden generar en base a cómo la madre ve al padre. Si es que la madre tiene o la relación de ellos no está bien, uno también desde ahí va a empezar a juzgar. No va a juzgar desde la ignorancia, pero propia, sino que va a agarrar lo que dice la madre y va a encontrar lo verdad al tiro. Porque él ve como a través de los ojos de la madre. Sí, al final como el niño en ese momento, la mamá es gran parte de su todo. Si ve a la mamá llorando y pasándolo mal al final por el padre, va al tiro como a sentir que alguien le está haciendo daño a esa primera conexión que uno tiene. Y ahí como que uno toma los bandos. Y ahí Sí. uno cambia de roles y empieza todo la chimuchina. tergiversación De de roles. Entonces empecemos a decir como heridas. Estas heridas, como les decimos, son heridas que como que se definió estos autores en este libro, que están como súper bien definidas, y es como también les van a ayudar a ustedes para que traten de ubicarlas y si es que las tienen, porque también vamos a ir hablando cómo afectan el día a día y qué pueden llevar a mostrarte también en tu vida diaria. Entonces empecemos con la herida del abandono. Bueno, esa es como una de las heridas más clásicas o que mucha gente se siente identificada, la herida del abandono. Que, bueno, hay 2 tipos de abandono. La herida del abandono puede ser cuando tuviste un papá ausente, que simplemente no estuvo ahí al 100%, o fueron papás separados, que el papá no estuvo tan presente en tu vida, o también está cuando el papá fallece y no es parte de la vida. Entonces, perdón. Bueno, disclaimer que estoy 9 meses de embarazo y me está pegando muchas patadas la guagua, así que se me va el aire de repente. Bueno, ¿cómo afecta esta herida? Afecta de manera distinta, no tan distinta igual, al hombre y a la mujer. A los hijos que no tienen a este papá presente les falta como ese ejemplo a seguir, como que ese ejemplo que uno imita al final del papá. Y lo que hacen los niños es que toman el rol un poco de padre en la familia, como para apoyar a la mamá, para ser como el cómplice y ayudar ahí a la mamá que está haciendo como el rol de madre y padre. Entonces pasa muchas veces que, claro, el niño se pone en el rol de padre y empieza a hacer y se tergiversan los roles. Tergiversan. Eso. Y entonces se vuelve mucho más difícil para este niño que ya no vive el rol de hijo, sino que vive un poco el rol de padre y se hace cargo de los otros hermanos y se hace cargo de las cosas que la mamá, y se vuelve un poco como el papá de la mamá, más que el marido, el papá de la mamá. Y para la hija es un poco parecido, también ella toma este rol de padre, igual que el hijo, y empieza a hacer estas tareas, a cuidar a los hijos y a hacer madurar más rápido, y de repente no viven la niñez también como la tienen que vivir. Y también pasa que la hija se puede sentir también pasada a llevar por otra gente o como explotada por otra gente. O sea, puede caer más en estas dinámicas como de que la pasen a llevar. Eso, que la pasen a llevar. Porque no tiene la protección o porque nunca tuvo esa protección. Nunca se sintió como digna de esa protección. Claro, que era lo que decíamos al principio, que uno necesita que el papá la proteja, que la cuide, y como uno como mujer le hace falta esa imagen, queda como expuesta y no tiene esa protección, entonces de repente otra gente la pasa a llevar y uno lo ve como normal, porque como que le hizo falta eso, no tiene
Claro, esa y protección. esto que faltó como decir un poco también fue que este rol como de padre que cumple el hijo casi siempre se da en los hijos mayores. Si es que hay hijos más chicos, el mayor es el que va a tomar el rol de padre. Claro. Bueno, yo creo otra cosa que también se puede dar en otros hermanos, bueno, a mí me pasó, po, cuando los papás se separaron, yo me fui con la mamá y el José, con mi hermano, y nada, pues y ahí yo tuve que tomar un poco el rol del padre, pues porque mi papá estaba presente, pero en la dinámica de la casa no estaba presente. Entonces ahí me tocaba ir a buscarlo, le tuve que ir, cuando le tenía prueba, estaba en Peñalolén, en la universidad, yo fui todos los sábados, lo tenía que ir a dejar. Entonces lo no bueno de eso es que al final uno le agarra un poco de rabia contra el hermano, pero en verdad no es su responsabilidad. Claro. Entonces eso también va generando esta herida, genera también a la larga un poco de conflicto entre los hermanos, porque uno está tomando un rol que no le corresponde. Bueno, y también cuando uno como hijo tomó el rol de padre, luego cuando a uno le toca ser padre, se hace más difícil porque uno ya vivió el rol de padre con tus hermanos. Entonces, como cuando te toca vivirlo con tu propio hijo, tú ya hiciste la tarea y ya la viviste con tus hermanos y se hace un poco más difícil. Claro, pueden haber más conflictos ahí dándoles la atención necesaria, porque el inconsciente siente que esto ya lo vivió, que ya Claro. no le toca. Y ahí uno tiene que abandonar el rol de padre que está haciendo con los hermanos y hacerlo con su hijo. Y ahí se vuelve como otra herida porque le abandona al hermano. Entonces, Sí, algo muy importante que se habla en este libro es que la herida se tiene que sanar con el padre. O sea, hay que ir a esa herida y verla como hija, porque si uno empieza a sanar ¿cómo se dice? Conflictos que te aparecen después con tus hijos, no lo vas a poder lograr porque es en el padre donde está claro, la que era causa. el origen del problema. El origen Sí, del tal como problema. dijimos con la herida materna, esto solo se puede sanar desde el papel de hija o hijo. Claro. Exacto. Bueno, ¿vamos a pasar a la siguiente herida o quieren Yes. dar algún ejemplo? ¿Creen que la tienen? Después, yo creo. Después cada una diga su herida, po. Porque hay que verlas todas y ahí las Sí, vamos po. viendo Ya. donde... Bueno, la siguiente herida es la de ausencia emocional. Esto significa que los hijos perciben que el padre no está emocionalmente disponible o que no es capaz de regular sus emociones en ese momento. Y bueno, esto le pega distinto al padre como a la madre, o sea, al hijo, perdón, como a la hija. En el sentido del hijo, el niño se siente que no es validado y no es valorado, se siente constantemente rechazado por el padre o que no hay alguien que lo pueda como contener emocionalmente muchas veces. Y esto, ¿cómo se demuestra al final en la cotidianidad? Es que el hijo toma el rol también de padre y pasa a ser como el partner de la mamá. Entonces se vuelve ahí como una complicidad que a la larga no termina siendo muy sana. Entonces, porque si el niño se da cuenta que la persona que lo puede contener emocionalmente y regular emocionalmente es la madre. Entonces ahí se genera también como un triángulo que no es muy positivo muchas veces. Claro, lo que pasa también es como que el hijo, como ve que el padre no está como emocionalmente disponible ni para él ni para la mamá, porque si no está para él, claramente tampoco está para la mamá, el hijo pasa a ser, claro, ahí como el que agarra los desbordes emocionales también de la mamá. Se vuelve el marido de la madre, Claro, en claro. este caso. Bueno, lo que le pasa a la hija es que la hija siente que la madre le suele exigir mucho más a ella. Entonces la niña siente que tiene que hacer como las cosas de la casa y nunca tiene tiempo para poder mostrar sus emociones. Siente que sus emociones no son validadas y a la larga genera que la mujer sienta que no es digna de ser amada. Entonces, O sea, le exige más a la mujer hija que al mujer hombre. que al hijo hombre. sí. Entonces no hay espacio un poquito como para ver las emociones. Es una invalidación emocional que es lo que siente la hija en este caso. Entonces, por ejemplo, se dan circunstancias en que la hija quiere decir cómo se siente emocionalmente y no hay momento, como que no hay un espacio para que ella y no se siente validada con sus emociones. Claro, y la mamá como la ocupa a la hija, sobre todo de desborde emocional, cuando la hija quiere decir a la mamá como mostrarle sus emociones, la mamá como que dice, los míos son más importantes, y se los tira encima Claro, y sí. invalida, y ahí uno se siente invalidada. Sí, pues, y eso se ve al final por ejemplo, en las relaciones, de que uno no siente que es posible que la gente te quiera. Entonces ahí uno se mete como en este patrón de que es una persona de que no eres digna de ser amada. Entonces ahí se ve en tus relaciones con las amigas, ponte tú, muchas veces uno hace para ser querida porque no cree que solo por ser ella la van a querer.
porque cuando chica no la valoraron emocionalmente, no le enseñaron al final a reconocer las emociones, no estuvo ahí esta contención emocional que es tan importante. Entonces cree que también el mostrarse emocionalmente no es positivo y no es algo bueno. O Entonces, no es algo que valga la pena también, po. Porque Sí. cuando uno, acuérdense que uno vio un actuar en el padre, en este caso, no sé, mi padre no demuestra emociones, es muy, no sé, racional. Y uno ve eso y dice, entonces así es como debe ser. Entonces uno no se permite y uno cuando trata ve que el inconsciente te muestra afuera que no vale la pena. sí, o también es como cuando un niño puede estar llorando, o niña, y va donde el papá y le dice como, ay, me pasó esto, y que te digan como, ay, ya, pero eso anda a verlo con tu mamá. O como que no se da la Claro. instancia, o el padre no tiene muchas veces también las herramientas en ese momento para regular emocionalmente a los niños. Claro, porque imagínate lo difícil en el ámbito del tema de patriarcal, sociedad, Sí. en donde los hombres no No estaban, lloran. claro, los hombres no lloran, los hombres no estaban, no podían validar sus emociones, si mostraban mucha la emocionalidad, eran ya, está ahí como yéndote para herir, ¿cómo se llama? Femenino, Mariquita. no sé, o mariquita. Sí, mariquita. El hombre mariquita, claro, que llora. Entonces, imagínate lo difícil para un papá que después, que viene con ese chip, Y que nunca le enseñaron que no, tampoco. y obviamente, pues sí, que no le enseñaron porque esa era la estructura que había, pero después cuando se ve enfrentada a una niña, imagínate, a una niña, a un niño que viene a contarle sus emociones, realmente se ve tan abrumado que dice, anda a verlo con tu mamá, porque a eso es lo como reaccionó en ese momento. Y no siempre es ando a verlo con tu mamá. Muchas veces como, hey, deja de llorar, los niños no lloran, párate, También. no fue O tan no terrible. llores por tontera. Claro, no llores por tonteras, sigue adelante. Y ahí te invalidan al tiro tus emociones y uno lo bloquea. Sí. O sea, no puedo llorar, no puedo ser vulnerable, sobre todo para los hombres. Y ahora, claro, es que como para no ser cizañera, pero es como para ir más al fondo de que no es culpa del padre, sino que el padre viene chipeado así. El padre, nuestros padres, o sea, esa generación, imagínate los padres que tuvieron, muy estructurados, una sociedad muy machista. Ellos lo hicieron lo mejor que pudieron con esa Esa programación herramienta. que tenían, que no fue una generación terapiada tampoco. Entonces, en verdad, lo hicieron lo mejor que pudieron. Sí, y otra cosa que se me olvidó decir, que en el tema de cómo le afecta a las mujeres, con esta herida, las mujeres tienden a buscar hombres que estén ausentes, y también tienden a buscar hombres de los que ellas se tienen que hacer responsables. Como esos hombres que muchas veces como que no tienen las cosas muy claras en su vida, y uno termina siendo como la mamá de esos hombres. Entonces ese también es como el patrón que las mujeres tienden a buscar, que tienen esta herida. Sí, y también algo que me gustaría como recalcar, que es que yo tampoco, como no teníamos mucha idea de lo que era la herida paterna, es muy loco entender cómo la madre influye tanto en esta herida, porque todos los roles que se cambian cuando existe la herida paterna, como que también afectan en la madre. O sea, el hijo o la hija reaccionan en base a esta herida hacia la madre. Que eso como que me pareció súper loco. O sea, la madre Sí. al final está metida en las dos heridas. Claro. O sea, Sí. muchas veces hay que sanar, hay que estar pendiente que uno va a tener que sanar las dos heridas. Así, obviamente hay que sanar las dos heridas, pero es loco cómo la mamá influye tanto. O sea, Sí. yo pensé que, claro, el papá tiene una parte y la mamá tiene otra, pero obvio, pues, sí. como uno está tan unida a la madre, sobre todo en las primeras etapas de la vida, es por eso que pasa. Po. Sí. Bueno, y vamos con la siguiente herida. Vamos con la siguiente herida. Son 4 heridas, vamos a la tercera. Ya hicimos abandono y hicimos La parte falta sí. emocional. Ausencia emocional. Ausencia emocional. Ahora viene la herida de la crítica, que este es un padre que es muy criticón en todo sentido. O sea, uno como hijo le presenta ya sea una emoción y él te dice no llores, o le presenta un proyecto y te dice ¿para qué vas a perder el tiempo? Como esos papás que todo te lo aportillan, que todo lo encuentran malo O innecesario. o innecesario, ¿para qué te vas a forzar tanto si no va a resultar? Esas cosas, sobre todo que, bueno, te las están diciendo de niño, imagínate lo fuerte que pueden ser, es como una verdad absoluta. Pero lo importante es que esta herida esconde una herida, saca a la luz una herida del padre muy latente, que es una herida que seguramente le provocó su padre, de que no lo permitió realizar lo que él quería hacer.
ya sea estudiar lo que quiso, perseguir sus sueños. Entonces, él vive después como en un estado de frustración inconsciente, por eso como que aportilla los proyectos del hijo, también como para validar esa verdad que era como no vale la pena perseguir tus sueños, no vale la pena hacer lo que tú quieres. Ese es el tipo como de padre que, o sea, esa es como la herida. Ahora, ¿cómo afecta en el hijo? El hijo, primero, como que se va a desconectar. Acuérdense que como cambia de rol, va a reaccionar hacia la madre de cierta forma. Entonces el hijo reacciona como indiferente, frío. Bloquea sus emociones. Como un que, poco claro, también. también bloquea un poco sus emociones. Se siente como que no está validado en nada. Entonces también como que se siente que no tiene como que se le va el gustito por vivir, por decirlo así, no sabe hacia dónde apuntar. Y también se guarda todo. Como que empieza a decir las cosas y ya es tan aportillado que después ya no quiere decir nada. Como que Claro. esconde un poco la voz, se le va la voz un poco. Bueno, y en otros casos también se puede ver que el hijo se pone como muy dependiente de la mamá, buscando ahí la aprobación, buscando ahí el cobijo. Esto, ¿cómo se llama? También puede pasar en el caso que el papá sea que aportilla todas las ideas y la mamá sea muy controladora y muy estricta. Ahí sí que el hijo va a sentirse completamente aislado, o sea, se va a aislar completamente. No va a compartir ni su emocionalidad ni sus proyectos con su entorno familiar. Va a buscar un externo de repente. Pero igualmente siempre va a estar en este conflicto que no se siente validado, que ni una de sus ideas es válida. Puede que de repente después tenga éxito profesional, pero nunca va a estar conforme. Siempre va a estar buscando algo más porque siente que no es validado finalmente por ella misma, o él mismo. Sí, y también es el caso de que nunca va a estar seguro de lo que está haciendo está bien o es correcto. Siempre va a haber como una inseguridad de lo que está haciendo. O por ejemplo, se va a meter a estudiar una carrera y puede ser que no es la que quería, pero la va a hacer porque el padre quiere que lo haga. Entonces ahí se genera como una ambigüedad en lo que él quiere, en la seguridad que él tiene también para buscar lo que quiere lograr, en sus proyectos. Claro, porque esta herida te marca un poco en que te hace inseguro de ti mismo. Si al final tu papá, que es como la imagen que uno admira, te critica o te hace como, no bullying, pero como que te critica todo lo que tú decís, como que uno lo siente como un apoyo, uno obviamente se vuelve inseguro y ya no está seguro de si nada está bien. Porque Claro, igual no tiene que ser como que te haga bullying, no tiene por qué ser como, oye, eres malo o haces mal las cosas, sino que Un sobrenombre. como que él todo lo encuentra que no es necesario, que no vale la pena, que para qué. No, pero también que te critique cosas como, oye, eres Claro, un hay muchos flojo, niveles. estudia, como cositas chicas que uno También. de chico le afectan mucho y uno se queda con el chip de, Uy, si soy... mi papá me dice eso, significa que soy un fracasado o que soy un flojo o que son cosas como tan chiquititas que te hacen volverte inseguro y no saber al final realmente qué es lo que uno quiere o cómo soy o si soy lo suficiente. Sí, y otra cosa que los niños muchas veces cuando pasa esto desarrollan un mecanismo de defensa un poco como de, no sé si la palabra es narcisismo, pero esto de que ellos mismos, como no son validados exteriormente, ellos mismos te tienen que decir que sí son lo suficiente. Entonces, por ejemplo, el niño puede decir como, sí, soy seco en todo, soy seco en esto, soy seco en esto, y él mismo busca como en el exterior la validación de sus propias capacidades porque no fue validado por su padre o su madre en este caso. Entonces eso también es como un mecanismo que los niños desarrollan. Claro, en este caso también hay que dejar claro que hay muchos niveles. O sea, puede ser que el padre sea, que claro, como decía la Vale, te haga bullying, te diga eres un flojo, no sirves para nada. Eso es un padre muy herido. Hasta un padre que puede simplemente decir, no vale la pena. Que sea pesimista. Que sea sí. pesimista o que encuentre que está todo mal o eso. Hay Claro, distintos hay varios grados, niveles hay para todas varios las niveles. heridas. Porque de repente uno dice, no, mi papá jamás me hizo eso, pero en realidad hay que ver que hay muchos niveles dentro de cada herida. Imagínate que este libro lo define en 4, pero en cada herida hay muchos matices. Perfecto. Bueno, y la última herida, que es como la más brígida al final, es el tema del abuso físico o el maltrato físico. Esta herida, a diferencia de las otras heridas, deja secuelas importantes en la psiquis de las personas. O sea, la persona queda como con
con un tema de violencia o de, violencia, abuso, miedo. Pero no es solo violencia física, pues también violencia emocional. Psicológica. O psicológica. Psicológica, pero va más que nada también al tema del maltrato. Ya. Como decíamos, claro, deja secuelas más brígidas, por lo que es una herida que claramente sí o sí hay que tratarla con un terapeuta, o sea, un tema que queda mucho más profundo en la psique y que claramente se te va a presentar infinitas veces más fuerte en tu realidad. En el caso de que el padre maltrate a la madre, el hijo, sobre todo el hijo hombre, pero los dos funcionan como más o menos parecido en esta herida en particular, van a ser el aliado de la madre. En el caso de que el padre maltrate al hijo, el hijo va a quedar con una herida como doble, herida de padre y herida de madre, porque se siente indefenso, porque la madre no lo protege a él, o sea, deja o culpa a la madre también de que no lo proteja del padre, de la violencia del padre. Y obviamente la herida del mismo padre que le está infligiendo dolor y finalmente le agarra miedo y terror y, bueno, sufre consecuencias físicas. Y esto, bueno, obviamente que a diferencia de las otras heridas, son personas que tienen desequilibrios emocionales muy fuertes. Y esta herida puede o no, pero es muy probable que en el linaje se herede el tema del abuso físico si es que nadie del árbol decide sanarlo. Es algo que se puede repetir infinitamente hasta que alguien decide: yo no le voy a pegar a mi hijo o no voy a desahogar mis heridas en abuso físico a un hijo. Sí, muchas veces porque el padre no tiene las herramientas, nunca aprendió las herramientas, y cuando tiene rabia o alguna emoción muy fuerte se desborda emocionalmente y lo termina en violencia. Y eso fue al final lo que él aprendió de cómo su padre también lo hacía. Y eso se puede replicar en que si uno tuvo un padre que la maltrató, después acepte a que la pareja le pegue o cosas así. Eso lo estoy Ahí preguntando. yo creo que porque tendríamos no sé. que verlo con alguien experto en transgeneracional. Ya. Pero yo creo que el tema del maltrato, si es que, claro, tuviste Se que a tu mamá normaliza la un maltrataron, o sea, tuviste que a tu mamá la maltrataron y de repente nunca lo vas a validar, porque son emociones muy fuertes. Pero puede que se repita, o puede que seas el que decía no hacerlo más. Ya. Pero igualmente son heridas que hay que tratar a profundidad y con terapias más power, porque son heridas muy, muy dolorosas para enfrentar. Claro. Bueno, ahora que ya vimos todas las heridas, obviamente nosotros las habíamos visto antes, pero aquí en la conversa, obviamente que van saliendo, a uno de repente se le va prendiendo la ampolleta que puede estar pasándome a mí en relacionado a estas heridas, así que ¿por qué no vamos contando de repente? Cada uno compartiendo sus heridas. Sí, o qué le va resonando, porque seguramente uno tiene un poquito de cada una. Capaz la última es algo muy fuerte que claramente es menos común, pero seguramente hay algo de ahí que gatilla ciertas conductas. Sí, bueno, yo les voy a contar en mi experiencia. Yo sí todos tenemos claramente la herida paterna y la herida materna. Yo sí me di cuenta a lo largo de mi vida que tenía esta herida paterna, me terapié de hecho y la sané, por suerte. Pero entonces les voy a contar cómo me di cuenta y en qué me afectó un poquito. Mi herida era la herida de la crítica. Era como esa herida que yo sentía que nada de lo que hacía era suficiente para hacer orgulloso a mi padre. Entonces todo lo hacía por él. Todo lo que hacía era para hacerlo orgulloso, porque claro, no era que yo tuviera una crítica así tan como que me hicieran bullying, pero sí quizás que nunca era suficiente, yo sentía que nunca era suficiente lo que yo hacía para él. Nunca estaba conforme con lo que yo hacía. Entonces todo lo que yo hacía, la carrera que estudié y todas las cosas que quería hacer era como para hacerlo a él orgulloso de mí. Y me di cuenta que ya cuando crecí, pasé la infancia, me di cuenta que esto me afectó porque claramente esta herida se vuelve una programación limitante en tu inconsciente. Y mi programación era que nada de lo que hacía me satisfacía. Porque claro, al final nada era suficiente. Mi trabajo, todas las cosas que iba alcanzando, todos los como goals que me iba yo haciendo check, nunca era suficiente. Y me empecé a sentir como en un vacío. Como que todo lo que hacía, nada me satisfacía. Y eso era por la herida que tenía de chica, de que, claro, todo lo que hice era para que mi papá me viera, para que él estuviera orgulloso de mí.
y al final se volvió en una cosa mía, que nada me hacía orgullosa de mí tampoco, nada me satisfacía. Cuando me di cuenta de eso, ahí empecé a ir a la psicóloga y me terapié por 2 años. Y concluimos, claro era que sentía al final que lo que hacía no iba para ningún lado, no me satisfacía nunca yo, no estaba nunca contenta con lo que hacía. Bueno, claramente también me hice una terapia mucho más profunda donde fuimos al inconsciente y ahí salió la herida con todo. Ustedes saben que cuando uno va al inconsciente, esta fue una terapia de hipnosis, te llega la respuesta mucho más rápido que 2 años de terapia que tuve con una psicóloga, que también increíble. Pero todas las terapias me hicieron darme cuenta de que, claro, yo cuando chica todo lo que hacía era para hacer feliz a una persona o para que él estuviera orgulloso de mí, y eso me hizo al final nunca yo estar orgullosa de lo que yo hacía, ni nunca... O hacer las cosas para ti, para Claro, tú. hacer las cosas. Siempre Porque como que quería más y más porque inconscientemente quería que esta persona estuviera orgullosa de mí, que ella lo está. Bueno, esta persona, mi papá. Yo Siempre sé lo que mi estuvo. papá es mi fan número 1, que está súper orgulloso de todo lo que hacemos. Pero claro, cuando chica yo tenía una relación distinta con él, que sanamos y solucionamos hace mucho tiempo. Pero teníamos una relación que era bien, peleábamos mucho, no éramos como tan amigos cuando chica, y todo lo que yo hacía literal era para que él estuviera feliz conmigo. De hecho, yo no quería estudiar la carrera que estudié ni en la universidad que estudié, pero él quería que yo estudiara una de esas carreras y él eligió finalmente la universidad que yo estudié porque me dan beca, obviamente. Y al final hice todo lo que él quiso que hiciera porque al final yo quería que él estuviera orgulloso de mí. Finalmente sané mi herida gracias a esta terapia y ahora ya estoy satisfecha con lo que hago, como que no estoy todo el rato así como quiero más o nada de lo que hago me satisface, sino que ahora estoy bien, tranquila, como que no estoy en esa búsqueda todo el rato de qué hacer. Siento que ya como que me conformo y estoy feliz y orgullosa como de todas las cositas que voy haciendo y logrando. No estoy en esa como Búsqueda insaciable, claro. Y búsqueda insaciable. Pero loco que lo que dijiste, porque imagina el tiro al papá diciendo como, pero yo soy claro, soy tu fan número 1. Sí, como pero que si yo sé qué es. Y es loco que ahí vamos de nuevo para adentro y decimos, es un juicio inconsciente que la Vale hizo muy chica y que la condicionó hasta que ella logró entender que estaba condicionada y sanarlo. No es que el papá constantemente le recalcaba la No. herida, fue un momento en que ella decidió juzgarlo, juzgar el momento ese y la condicionó hasta... Sí, probablemente forever. esa crítica que le hizo fue no porque quisiera criticarla a ella, sino que fue una crítica por sus propios miedos que él tenía en ese momento. Claro, y yo agradezco en realidad todo la relación y todo el proceso que yo tuve con mi papá tal como fue. No lo cambiaría por ningún motivo porque gracias a eso fue que yo aprendí y ahora soy como soy. Y la relación increíble que tenemos ahora con mi papá. O sea, todo fluyó como tenía que ser claramente para que yo llegara a este estado de paz que estoy ahora, que pude lograr sanando esta herida. Sí, yo creo que la Vale es la única que ha hecho terapia, El trabajo con la herida paterna. Pero sí. cuando yo hice la terapia no sabía que era la herida paterna. Claramente me costó 2 años de terapia con psicólogo darme cuenta de lo que me pasaba. Y después, cuando hice la terapia de hipnosis y fui al inconsciente, ahí ya claramente me lo dijeron así, pum, pa, escrito claramente. Claro, pues, es pero que son herramientas al final. Este programa condicionante que uno tiene, uno se lo puede darse cuenta sin ocupar la herramienta de ir a indagar la herida paterna. Porque esto de la herida paterna es una forma de encontrar estas programaciones limitantes. claro. Porque uno puede ir a la herida que te hizo tu papá. O la relación con tu papá. Pero no necesariamente, o sea, en terapia 2 años, tú podrías haberte quedado con tengo esta programación y liberarla, no necesariamente Claro, sí. poniendo al padre. ¿cachai? No, uno parte, para llegar a esto, uno parte diciendo ya, ¿qué es lo que está mal en mí? Que en mi caso era nada me satisface, estoy todo el rato en una búsqueda y como que me siento vacía. Y ahí uno empieza a ver el origen de por qué pasa esto. Claro. Sí, así me pasó a mí, por ejemplo, como yo no tenía idea que tenía la herida de, ¿cómo era? Ausencia emocional. Sí, y me di cuenta que la tenía por al final las consecuencias que se ven en tu actuar diario, como en la cotidianidad con tus relaciones. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo me siento con mi madre, en este caso, invalidada emocionalmente.
O sea, yo puedo llegar a decirle, ay, me siento así, mi mamá me va a decir como, uy, pero yo también me siento así, 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 ya está. Entonces ahí es como, pucha, nunca tengo el espacio de que me validen emocionalmente. Esa es como una de las características que me puedo llegar a encontrar. Y lo otro también de que no sentirme merecedora como de ser amada. Me acuerdo que yo le contaba a la Maya que cuando entré a trabajar, me pasó que me hice muchos amigos en la pega y en la oficina que como que me querían mucho, como me agarraron mucho cariño y yo al principio como que las friqué y no entendía que la gente me pudiera querer sin que yo tener que dar algo a cambio o hacer un trabajo. Porque como tú, yo sabía que mis amigas del colegio me querían porque, bueno, yo siempre estaba ahí para ella y como que desarrollé ese patrón de como dar demasiado por el resto para ser querida, porque sentía que si yo no daba todo de mí por el otro, no me iban a querer. Entonces eso me empezó a pasar en la pega, que me empecé a hacer muy buenos amigos y decía, chuta, pero ¿por qué esta gente me quiere si como que no estoy entregando nada, como desbordándome por el otro? Y ahí me pude dar cuenta como de que al final era esta invalidación emocional un poquito, o que en este caso el padre no estaba disponible emocionalmente, porque yo tengo un recuerdo que puede ser que no sea así, pero yo mi Isi de chica, muy niña, tenía esta imagen de que mi papá trabajaba mucho cuando yo era muy chica. Entonces, ¿por qué tenía esta cosa de tener que ser el proveedor, de traer la plata, como de mantener al final el estilo de vida que estábamos teniendo en ese momento? Entonces mi papá llegaba súper cansado de la pega. Y yo me acuerdo que llegaba hiper cansado y se iba como a ver las noticias. Y como que no estaba ese como llegar a la casa y como pasar un poco tiempo con los niños porque probablemente estaba agotado. Y yo en esa época era chica y tenía demasiada energía. Entonces yo tengo ese recuerdo de que no estaba como esa contención emocional. En ese caso era mi mamá la contención emocional. Y eso hizo que repercutiera en yo no sentirme validada emocionalmente, ponte tú. Y bueno, y a mí en mi vida se me espejó mucho porque yo tenía la frase de que siempre mis amigas me decían como, ay, no, es que tú eres muy sensible. Entonces yo tenía como, me pasaba algo y al tiro como decía como, ay, me molesta esto, me duele esto, y mi amiga, ay, sí, que a ti te afectan las cosas distintas, es que tú eres muy sensible. Y eso me lo empezó a espejar heavy como la gente a mi alrededor, y ahí más me empecé a ir más para adentro de chuta, soy demasiado sensible o no soy normal, y al tiro seguía como invalidando mis emociones. Y también tengo la cosa de tender a atraer hombres que están ausentes o no están disponibles. Los tenéis todos. Tenéis todas Sí, porque las repercusiones. tengo todas. O sea, está clarita. Sí, o sea, ahora leyendo el libro me dije, chucha, Juan, tengo heavy histeria. Y sí, porque se me repercute todas las características en mi vida. O sea, ahora tenéis que sanar la herida, entonces, pues, Sí, comadre. po. Hay que ponernos a trabajar ahora. Después van a que tener unas conversaciones ahí con el papá. Porque también es Sí. entretenido entender del punto de vista que lo estaba viendo ahora en ese momento. También ayuda, en el caso de las que tienen a un papá disponible para conversar, yo creo que va a ser entretenido decir como, bueno, tú, en el caso tuyo, papá, ¿te acordás en esa época que tú llegabas cansado a la casa? Capaz el papá te dice, sí, en realidad estaba pasando por un mal momento. Claro, si la culpa no es del padre, recuerden. Sí, ¿no? eso hay Pues, que recalcar. él tiene como su uno historia. enjuicia Sí, la po. situación que viviste. Sí, y Claro. otra cosa que no pudimos hacer en el caso que hicimos el capítulo de la madre era que nosotros le mostrábamos a la madre, nuestra mamá, la herida, y ella se ponía a pensar cómo había sido su madre. Entonces también falta como ese trabajo con nuestro papá de que nosotros mostramos eso y preguntarle cómo era tu papá contigo, porque probablemente su papá haya sido igual, llegado cansado, full preocupado como de la plata, no de la plata, pero de cómo mantener a la familia, el proveedor, y no haber tenido como esta parte emocional de ver cómo se sentían. Así Sí. que eso es súper... Sí, Javi. tengo todas. Así que... Tenés toda la- para no la atraer repercusión. hombres, para mejorar mis relaciones con los hombres en este caso. Y del Ausencia sentido emocional de- entonces, ¿y tú tenías ahí? La crítica. La crítica. Sí. Yo creo que Espera, tengo que un me poquito... estaba justo dale. diciendo algo. Entonces yo creo que ahí voy a tener que sacar el tema para mejorar mis relaciones con las relaciones de pareja también. Entonces es heavy como uno puede ver, como decíamos en los capítulos anteriores, si los vieron, cómo en tu relación con los hombres, muchas veces las relaciones de pareja se espejan heavy tus máximas heridas. Entonces yo ahí en mis relaciones de pareja trayendo hombres que no están disponibles o hombres que son ausentes o que yo veo que no están disponibles para mí o que no dan lo mismo que yo doy, se puede observar ahí esta ausencia emocional que viene heredada al final de la relación con el padre. Eso. Perfecto, Así entonces, que yo bueno. tengo la de ausencia emocional, tú tienes la de la crítica. Mayita, ¿Y ¿pudiste tú ver? identificaste alguna? Yo creo que tengo como los dos. Bueno, como que me hace sentido los dos. En el caso más tú de la crítica, al tiro se me va diciendo el papá, diciendo como... que siempre el papá era así, pues, criticaba como que yo cada vez
que pienso en un proyecto, escucho al papá así como chiquitito aquí diciendo, vale la pena, rinde Luca, como que, ¿Te vas a ser millonaria con eso? claro, te voy a decir millonaria con eso, vale la pena invertir el tiempo, y siendo que obviamente no es el papá, porque el papá ahora yo le cuento mis cosas y me dice, buena, me gusta la idea, bacán, te va a ir bacán, Sí, pero ese era padre en el antiguo. momento en que yo hice el juicio, o ese padre, claro, ese padre de la infancia en que de repente yo o escuchaba que él decía mucho eso, no de repente con mis cosas personales, porque mi papá también siempre fue como muy fan mío y que ¿cómo se llama? Que siempre me encontraba seca para todo y eso Sí. no debería haber repercutido, pero sí repercutió porque yo a él lo escuchaba analizar su vida de esa forma. Claro. ¿Cachai? Como hasta viendo un partido de fútbol decía como, ¡ay, que lo bueno es malo! Ay, ¿Cachai? ¿verdad? Como que Sí. esa Ay, cuestión sí, como que- criticaba harto Con la tele, puta, la que mala película. la película. Claro, entonces como que era como, claro, todo era crítica, todo era crítica. Que probablemente a él lo criticaron heavy en su Claro, vida. o Claro. lo que salía acá, de repente a él no lo dejaron hacer algún sueño que él tenía. Ay, yo me acuerdo. Y a mí siempre me cuentan la historia de que el papá se había ganado como una beca o se había ganado algo para irse a estudiar afuera y su papá no lo dejó porque se le había perdido el remo de un bote en la playa. ¿No sabía? ¿Qué? No. Sí, el papá se había ganado algo para irse a estudiar o sabía y tenía un viaje preparado y el tata no lo dejó porque se le perdió en Algarrobo el Oh, cuestión no del sabía. bote. Y eso fue como su máxima. Qué heavy. Y bueno, No y vamos a tener sabía. que conversarlo con el papá. Nos va a tener que contar cómo era el tata contigo, porque ahí vamos a ir cachando por qué pasan estas cosas. Entonces, a mí, claro, a mí lo que me pasa es que de repente empiezo a pensar en algo, como que abro una idea o un proyecto y empiezo a portillarlo, hasta que lo dejo en cero y no hago nada. ¿Cachai? Ya. Después, el tema emocional. También tengo un recuerdo así que el papá siempre me decía como no llores por tonteras o no Ay, llores por verdad. tonteras. Ah, ¿por qué estás llorando? Claro, ¿por qué estás llorando? ¿Qué Y yo llorando? ahora me veo mucho diciéndole a la Emma como ¿para qué estás llorando? ¿Cachai? ¿Verdad? Sí. Pero ¿cómo se llama? Me di cuenta también ahora con lo que estábamos hablando que yo, sobre todo en la adolescencia, me bloqueé emocionalmente. O sea, soy como lo que se describe ahí como que el hijo que es frío, que es, ¿cómo se llama? Poco, que no demuestra emociones. Yo no demostraba ni una emoción. De hecho, cuando empecé a salir con Johnny, mi marido, él me decía como, no sé, bueno, no sé si es que estamos en la misma o no, porque yo no sabía demostrar emociones, no sabía demostrar emociones. Y eso yo creo que me repercutió como que era tonto o era inútil más que tonto. Era como, ¿para qué demostrar emociones? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Mejor me la como. Y eso creo que son las dos que agarré como en este ratito. Algo que me llegó así ahora, pero heavy que el papá se pegó un cambio radical porque ahora mi papá es el más de piel de todos. O sea, viendo a mi papá y a mi mamá, mi papá es el que al final mucho más de piel, el más como Cariñoso. que te dice te quiero mucho, te ve y te abraza. Entonces heavy como al final ese padre fue en un principio de nuestra vida como nosotros necesitábamos, era lo que necesitábamos aprender en ese momento y ahora tenemos un padre que es como un osito peluche, así como súper tierno, que es el que te escribe, te dice te quiero mucho y todas esas cosas porque ahora es el padre que necesitamos en esta etapa de nuestra vida, pero el que fue antes fue lo que necesitamos vivir y experimentar en ese momento. Claro, las heridas que uno agarra no son heridas, no son como tu condena, sino que son lo que elegiste para venir a experimentar. Entonces, es heavy también cuando empezamos con todo el tema de las terapias y todo eso, es heavy como tanto nuestra mamá como nuestro papá cambiaran mucho, porque no es que ellos tuvieron que cambiar, sino que nosotros cambiamos Y nos liberamos. y lo fuimos liberando Claro. de estas como... Porque eso también es importante decir como estas programaciones que uno tiene son como lentes por los que uno mira. Entonces uno va a ver siempre al papá maltratador o al papá, bueno, todas las heridas que dijimos, al papá crítico, va a seguir viéndolo hasta que uno no entienda que es una programación que puede desprogramar. Entonces justo ahora vayamos a cómo lograr sanar estas heridas. Po. Bueno, ¿cómo lograr sanar las heridas? Lo primero es dándose cuenta de Sí, la po. herida. Bueno, Primero es la aceptación. aceptándolo. Como lo estábamos diciendo, la aceptación de decir, yo viví esto, mi papá era así. Tener una conversación con el padre y entender por qué el padre era así, que probablemente viene de su padre. Claro, o sea, como que levantar el juicio. O sea, ni siquiera es como levantar el juicio, es como tener las ganas de levantar ese juicio. Porque uno puede seguir enrabiado y seguir enjuiciándolo porque así te sientes bien y es mejor tener eso que sanar. Es el primer paso. Aceptar que quieres sanar, aceptar que quieres dejar de ver a tu papá
con esa herida. Es el primer Sí, paso. y también es como aceptar que lo que viviste en ese momento fue lo que necesitabas para esa experiencia y no era otra experiencia. Entonces también es el aceptar de que lo viviste porque era lo que necesitabas vivir en ese momento. Esa experiencia y no otra, aunque te hubiera encantado que hubiera sido distinta, pero necesitabas esa para tu evolución. Bueno, y muy importante es no juzgar al padre, sino que lo Pero hemos que es lo dicho. mismo, po. Sí, po. O sea, como que Entenderlo lo un poco. juzgaste hasta el día que te diste cuenta Claro. que era una programación, un juicio del pasado, y decidir que lo vas a cambiar. Es el primer paso, como la aceptación. Sí, Después está el tema de irse como a la terapia Profunda. psicológica. profunda, po. sí. Bueno, y el tema es poder ahí ir a terapia e investigar, como decía la Vale al final, es como ir de atrás para adelante, más que decir yo tengo esta herida, es me estoy comportando de esta manera en mis relaciones, en mi vida diaria, hay un patrón que se me repite constantemente en mis relaciones, en cómo yo me siento, en mis relaciones de pareja, y ir al final con ese motivo de consulta y decir, quiero ver de a dónde viene. Será como, si algo de esto le hace sentido probablemente, o les hizo ruido alguna, puede ser que haya un temita ahí con el padre y que sería bueno empezar a como a hurguetear un poquito en la vida familiar, en el árbol transgeneracional también. Entonces ahí podemos ahí después recomendar algunas terapias, puede ser la de hipnosis, puede ser la terapia transgeneracional, ahí cualquier terapia que te lleve un poco al inconsciente, a eso que está escondido y como bajo millones de llaves, porque fue algo que en ese momento te hirió, entonces está bloqueadísimo. Y al final te hirió algo a esa niña, muy niña, que no tenía las herramientas en ese momento para como procesar al final lo que estaba experimentando en ese momento, entonces por eso la niña chiquitita está herida. Entonces uno va también a sanar a esa niña interior que hizo un juicio desde las no herramientas que poseía. Claro, terapias también que trabajan con el tema de la niña interior. Bueno, y terapias como tipo profesionales de psicoanálisis, no sé, que te pueden llevar a un proceso como el que hizo la Vale de 2 años, de realmente entender, te ayudan a entenderte a ti misma y cómo estás actuando en tu día a día. Y de ahí de repente después irte al inconsciente con un motivo más claro, como lo hablamos en otros capítulos también. Sí, siempre es bueno acompañar la terapia de psicóloga, que es como el apoyo que uno va teniendo mensualmente o semanalmente, depende con cuántas veces uno la vea. Con estas terapias que van como un poco más de shock, que van al inconsciente, como que es la hipnosis, también las constelaciones familiares, que no las mencionamos, sirven mucho. Son como terapias más directas, como yo les dije, 2 años de psicóloga, y yo en una terapia de una semana logré sacar la misma información, pero obviamente los 2 años que tuve de psicóloga me sirvieron mucho, solamente que la otra fui más directo al grano. Pero capaz O sea, yo creo fue que- una preparación que Claro, fue una tuviste. preparación Que yo para creo que eso. encontraste el grano con esta terapia de 2 Obvio. años. O sea, Encontraste al llegué. final lo que necesitaba investigar con la otra. Y otra terapia psicológica, también la terapia sistémica, también puede ser muy buena porque analiza el sistema en el que tú vives o te relacionas. Entonces, ahí analizando el sistema uno puede encontrar como, uy, que hay algo aquí con el padre, o por qué el sistema no está funcionando, o yo fui un chivo expiatorio. Entonces ahí también se puede hacer un análisis completo del sistema familiar. Esa es otra terapia psicológica. Bueno, y aquí tenemos a 2 terapeutas también. Tenemos a la Isi psicóloga, que ella buena serviría para encontrar esta Ella herida. es psicóloga profesional. Profesional, y Yo tenemos- hago una terapia, yo me formé con la Marta Salvat y hago la terapia que se llama psicoterapia de un curso de milagros, que es la que también lo dije en otro capítulo. Va a la causa inconsciente, la pone en paralelo con el efecto actual y es como si uno aspirara a esa pieza que está bajo 1000 llaves. Así que ahí tenemos varias formas de... Y bueno, y la que más recomendamos es la diaria, es el ejercicio diario, el estar consciente diariamente. Ya puede ser a través de una meditación que uno hace practicar, estar consciente de los pensamientos, porque desde ahí es donde uno saca la información para después ir a terapia. O sea, uno, si le sigue echando la culpa al resto de las personas o le sigue echando la culpa a las circunstancias y no dice, esto me está pasando a mí y quiero sanarlo, o sea, ese paso es fundamental. Sí, yo lo último que quiero agregar también es un poco de esto de que decimos siempre en los capítulos, el salir de modo de víctima, porque por ejemplo si hay una situación que se te repite todo el rato, uno tiene 2 opciones, decir como, ay, pero qué rabia, siempre me pasa lo mismo, y caer en modo víctima,
O decir, ya, siempre me está pasando lo mismo. ¿Qué hay detrás que hace que yo repita constantemente esta situación? Hay un patrón que se me repite. Y ahí, donde decir, ya, necesito saber qué pasa. Y ahí uno va en busca de ayuda o se hace una meditación para el inconsciente para ver de dónde proviene. Pero es importante como el tomar acción de lo que se te está repitiendo en la vida. Y para ver qué se te está repitiendo, hay que estar como en el presente y en el aquí y el ahora. Exacto. Eso. Perfecto, pues Entonces, chicas. vamos Eso a hacer fue. esto fue, les dimos una herramienta más para encontrar y para empezar a liberar esas programaciones. Esperamos que les haya gustado, esperamos que a nuestro papá le haya gustado, nos va a servir mucho también a nosotras para empezar a indagar esto y empezar a sanar con nuestro papá. ¡Mua! Así que ese ha sido el capítulo de la herida paterna. Déjenos todos sus comentarios si encontraron que tienen alguna, dudas, preguntas. Vamos a estar ahí full respondiendo y atentas a todos. Sí. Así que gracias por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo. Chao. Bye. Chao, Lynn.